Not at all. Yeah, oh yeah, that's right. You mentioned, You're, I like the thing with the ball. It's just like looking for I know, I mean, I'm just kidding. Oh, look at this. Packed room. Happy New Year, everybody. Feliz año para todos. Un gusto verlos a todos. Bienvenidos. 2024. Estamos a 16 días de la fecha tope para el cierre del gobierno. 16. En lugar de hacer su trabajo, los republicanos fueron de Washington a mediados de diciembre y no regresan sino hasta mediados de la semana que viene. El pueblo estadounidense quiere que trabaje con el presidente para trabajar en los temas reales, en los temas de fondo. Eso es lo que quiere ver el país. Pero en lugar de comenzar el año con un nuevo enfoque, los republicanos le están dando la prioridad a un juicio político sin fundamento. De hecho, más temprano los republicanos dijeron, insisto, vamos a cerrar el gobierno. Nosotros controlamos el gobierno. Falla de audio en la señal de origen. Falla de audio en la señal de origen. It shouldn't be hard to fund the government. It is truly their basic duty. So they should get to work. And now we're joined, as you see, by my colleague, Admiral John Kirby, who is here to discuss the recent attacks by the Houthis and the developments in the Middle East. We haven't seen you all in a while, so I know he's going to do a little bit of a laydown. Admiral, the podium is yours. In fact, earlier today, House Republicans said, and I quote, as Karine said, it's been a little bit of a while here since we've had a chance to talk, so I just wanted to give you a laydown of where things stand in the Middle East over the holidays. The President received regular updates from his National Security Advisor, Mr. Sullivan, as well as the National Security Team, and as you all know, he had the chance to speak again with Prime Minister Netanyahu. Yesterday, Mr. Sullivan held a phone call with Israel's Minister of Strategic Affairs, Ron Dermer, where they discussed ongoing Israeli military operations and ongoing efforts to see if we can't secure the release of the remaining hostages. The United States remains focused on working with a range of partners to help Israel defend itself, to surge humanitarian assistance to civilians in Gaza, and of course to defend our national security interests in the region. That most certainly includes protecting the free flow of international commerce in the Red Sea. To accomplish these goals, we have established and will continue to maintain a significant force presence in the Middle East. This includes an aircraft carrier strike group centered around the USS Dwight D. Eisenhower with its embarked air wing of some 80 aircraft, as well as an amphibious ready group with its embarked 26th Marine Expeditionary Unit. That amphibious ready group, led by the assault ship USS Bataan, was moved into the eastern Mediterranean in recent days, coinciding with the departure of the aircraft carrier Gerald R. Ford. Now, between the Bataan and the two other ships of her group, the USS Mesa Verde and the USS Carter Hall, this consolidates in that part of the Mediterranean more than 4,000 sailors and Marines and more than 50 aircraft. An amphibious ready group with an embarked Marine Expeditionary Unit is capable of a wide range of operations, and because it is sea-based, remains a highly La gama de flexible option to operaciones. any commander-in-chief Seguimos when it teniendo una comes to the opción muy potential use of flexible force.
En lo que concierne al potencial uso de la fuerza, estos buques y su personal están aumentados por 3 escuadrones de aviones tácticos basados en tierra y amplios recursos, incluyendo numerosos destructores, especialmente diseñados para defensa antimisiles. Algunas fuerzas operan en el Mar Rojo y están sumándose a la capacidad de otras 20 naciones para contrarrestar los ataques de los útiles contra unidades de otras naciones. En conjunto, estas embarcaciones y buques siguen brindando una importante capacidad, inteligencia robusta, vigilancia y reconocimiento, así como también capacidad ofensiva y defensiva. El presidente dejaba en claro que Estados Unidos no está buscando un conflicto con una nación o actores en el Oriente Medio, y tampoco queremos que la guerra entre Israel y Hamas se propague, pero tampoco vamos a renunciar a la tarea de defender nuestros intereses a nuestros aliados o el comercio internacional. Por eso, más temprano dimos a conocer una declaración junto con otras 11 naciones condenando los ataques Houthis contra embarcaciones en el Mar Rojo. Reiteramos que después de esta declaración, Singapur se sumó a la operación. Ahora ya son 13 naciones que han suscrito la declaración. Esta es una amenaza para el comercio global, libertad de navegación. Están arriesgando vidas. Esto es parte de una operación conjunta para hacer que los actores malhechores respondan por sus actos. Preguntas. ¿Estados Unidos tiene alguna idea de quién puede estar detrás de los bombardeos? Y segundo, ¿considera Estados Unidos que la muerte del líder de Hamas ha tenido un impacto significativo en la fortaleza de Hamas? Debemos destacar que no tenemos muchos detalles sobre este ataque. Estamos de corazón con las víctimas inocentes, con sus familiares, cuyas vidas se verán alteradas por esto. Pero no tenemos más detalles respecto a cómo ocurrió, quién puede ser responsable. En cuanto a su segunda pregunta, nuevamente, yo la remitiría a nuestros aliados israelíes para que ellos hablen de esto. No estoy en posición de confirmar reportes específicos. Les puedo decir que al-Hurri estaba designado como un terrorista internacional. Y si ese es el caso, no habría que deplorar su desaparición. Sé que no nos pueden dar detalles sobre la responsabilidad, pero Israel tuvo algo que ver con esto. En este momento no tenemos ninguna indicación que vincule esto con Israel. No hay indicios, pero ¿piensan que Israel puede haber contribuido? Yo no voy a hablar por otras naciones. Puedo decirle que no tenemos ninguna indicación que sugiera que Israel estuvo involucrado. ¿Tienen información de inteligencia o tenían que se estaba planificando algo? No teníamos indicios de algún tipo de acto de violencia en el aniversario de su muerte. En cuanto al tema del Líbano, ¿les preocupa que este ataque pudiera propagar el conflicto en la región? Yo diría que todo lo que hemos hecho, de hecho, lo que he planteado sobre el cambio de postura en las fuerzas en la región, todo ha sido concebido para evitar una escalada del conflicto. Como hemos dicho antes, no queremos que esto se propague más allá de Israel jamás, y queremos trabajar como aliados en la región para evitar que esto se produzca. Usted hablaba de la declaración conjunta de hoy, a la que se suma Singapur, pero estamos hablando de 13 países. Eso es menos que los 44 que suscribieron la declaración de diciembre. Y hay países que uno pensaría que estarían allí, como Francia no están. ¿Hay alguna razón por la que no hay una coalición más grande?
Primero que nada, en total son 13 naciones que se suman a esto. Creo que eso es significativo. Otras naciones pueden hablar por sí mismas sobre sus decisiones a este respecto. Como saben, hay muchas naciones que nos están ayudando en la operación Guardián de la Prosperidad en el Mar Rojo. Están aportando capacidad, pero no quieren hacerlo públicamente. Creo que un número creciente de naciones en el mundo se ven afectadas y las navieras tienen que tomar la decisión de si navegar o no por el Mar Rojo. Esto incide en el comercio global. Más y más países están tomando conciencia del riesgo que esto entraña para el comercio internacional. ¿Considera la Casa Blanca que la eliminación de Hamas es una meta posible? Bueno, como usted dice, los israelíes pueden hablar de sus metas militares. Hemos dicho que nosotros pensamos que ellos tienen el derecho y la responsabilidad de enfrentar la amenaza de Hamas para sí mismos, para su pueblo. Hemos hablado de los túneles, de las unidades de comando y control. No es inusual o muy diferente de lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho en lugares como Irak o Afganistán, ir en pos de los líderes. Esto degrada significativamente la capacidad de una organización terrorista de orquestar ataques si se elimina su liderazgo. No se va a eliminar la ideología detrás del grupo, como hemos visto con Al-Qaeda, ISIS y otros. Pero hay una diferencia entre el lenguaje previo de Estados Unidos de degradar el liderazgo y un ataque. ¿Considera Estados Unidos que la eliminación de Hamas es posible? Nosotros pensamos que es una meta posible para las fuerzas militares de Israel el degradar y derrotar la capacidad de Hamas de perpetrar ataques en Israel. ¿Es posible militarmente? ¿Van a eliminar la ideología? No. Y probablemente van a eliminar al grupo, probablemente no. Pero ¿se puede eliminar la amenaza de Hamas para el pueblo israelí? Posiblemente. Bueno, ya que hablamos de los Houthis, hemos escuchado de Maersk y otras navieras que la principal naviera danesa está considerando obviar el Mar Rojo o hacer una pausa en sus embarques. ¿Qué tan preocupante es esto para Estados Unidos? Que estas empresas estén reconsiderando la navegación en la región, considerando lo que puede incidir esto en Estados Unidos, en la cadena de suministros y demás. Si no nos preocupara, no habríamos entrado en esta operación multinacional. El Mar Rojo es una zona vital para la navegación. Buena parte del comercio mundial pasa por el Mar Rojo. Estamos hablando de añadirle semanas a los viajes, un consumo sustancial de recursos. Y es un viaje más peligroso además. Así que obviamente es preocupante el impacto en el comercio global. ¿Debería esto preocupar a los estadounidenses? No hemos sentido el impacto todavía. Todo va a depender de por cuánto tiempo persiste esta amenaza y cuánto se incrementa la intensidad de los ataques de los Houthis. Esto va a tener un efecto en la economía, pero esta es una ruta de navegación vital en el mundo. Como seguimiento sobre la erradicación de Hamas, ¿tiene Estados Unidos una idea de cuántos líderes de Hamas tienen todavía que ser erradicados? No vamos a dar cifras porque son estimaciones, pero todavía Hamas tiene una fuerza sustancial en Gaza. ¿Pueden ustedes caracterizar de algún modo el progreso que se ha alcanzado? ¿Cómo le está yendo a Israel, básicamente? Es su operación, obviamente, pero ustedes están observando. Yo he tratado de no hacer una
calificación. No vamos a ponernos a analizar desde aquí sus operaciones militares. Ellos mismos han dicho que han tenido éxito en múltiples operaciones contra Hamas. Recuerden que este es un grupo, no es un grupo desorganizado, es un grupo paramilitar con una estructura organizada. Están eliminando a sus líderes, a combatientes de nivel mediano y alto. Dejaré que Israel caracterice sus acciones, pero ciertamente han tenido un efecto en los recursos de comando y control de Hamas. Una aclaratoria sobre el ataque en el Líbano. Estados Unidos está tratando de precisar quién es responsable por el ataque en el Líbano. No sé de ningún esfuerzo de parte de Estados Unidos para analizar esto. Ciertamente nosotros no participamos en modo alguno. En cuanto a Ucrania, en lo que hemos visto en los últimos días, se ha hablado de la destrucción de cierto armamento que ha sido solicitado al presidente Zelensky. La decisión de enviar estos recursos a Ucrania es una decisión política o militar. Eso dependerá del Departamento de Defensa. Yo no puedo hablar de eso. En términos generales, en las últimas 48 a 72 horas, han visto que Rusia ha seguido lanzando ataques con drones, con misiles, contra objetivos en Ucrania, incluyendo no solamente objetivos militares, sino también civiles, tratando de sacarle provecho militar al invierno. Están destruyendo infraestructura, así que con todo lo que he escuchado recientemente de lo que ha dicho Putin y su disposición a negociar, él está haciendo todo lo posible para oprimir a los ucranianos. Por eso es tan importante que se apruebe el crédito adicional que pidió el presidente. Ya le entregamos a Ucrania el último paquete de asistencia que podíamos costear. Y tenemos que conseguir apoyo del Congreso. Sudáfrica entabló una querella contra Israel acusándolos de genocidio. Israel discrepa. ¿Y cuál es la posición entre Washington y Pretoria? Esto no tiene sentido, es contraproducente y carece de fundamento. ¿Cuál es la evaluación de Estados Unidos sobre la meta de Israel de erradicar a Hamas? ¿Siguen considerando que esto es realista? Creo que ya lo respondí a esto con Peter. Nosotros no pensamos que los ataques militares por sí solos vayan a erradicar una ideología o que se vaya a eliminar a todos los combatientes de Hamas. Así que hay que aceptar el hecho de que todavía seguirá habiendo elementos de Hamas aún después que concluyan las operaciones militares. Dicho esto, lo que pueden hacer es erradicar la amenaza que representa Hamas para el pueblo de Israel. Pueden hacer esto yendo en pos de su infraestructura, de sus recursos. Lo hemos hecho con ISIS y con Al-Qaeda. Todavía existen como entidades, pero no representan la misma amenaza que representaban antes. Así que es posible. ¿Piensan ustedes que es viable la posición de Israel sobre la autoridad palestina? No tengo ninguna actualización que darles sobre este tema. Vamos a ser cuidadosos de no comentar los asuntos internos de otra democracia, pero pensamos que como una democracia vibrante, cualquier cambio de interés para
nuestros aliados israelíes tengan el máximo respaldo popular posible. Pregunta ininteligible. No hay una actualización sobre esta revisión. Nosotros evaluamos cuidadosamente los componentes de seguridad nacional. Lo vamos a hacer en este caso, pero no tengo una actualización que darles. ¿Puedes darnos una actualización sobre la situación de los rehenes en Israel y el estatus de las conversaciones con los cataríes y otros para seguir avanzando? ¿Considera Estados Unidos que las conversaciones están estancadas o es posible una revitalización en el futuro cercano? No vamos a renunciar a la esperanza de rescatar a los rehenes. Las conversaciones continúan, son reales y estamos procediendo con el mismo sentido de urgencia de hace 1 o 2 meses. Puedo decirles que no tengo un reporte específico de progreso que darles hoy, pero no vamos a dejar de trabajar en esto y no vamos a dejar de trabajar con nuestros aliados. Ha seguido las comunicaciones. No tengo elementos específicos a los que hacer referencia en este momento. Seguimos trabajando, pero es un proceso continuo. Como seguimiento a esto, cuando el primer ministro Netanyahu dijo ayer que jamás había dado un ultimátum sobre los rehenes, ¿a qué se refería? ¿Lo saben? No lo sé. En otro tema, ¿qué puedes decir sobre lo que dijo Hassan Nasrallah, que no le tenían miedo a la guerra? ¿Se condice esto con lo que hemos visto? Vamos a hablar de acciones, no de palabras. No hemos visto que Hezbollah se haya sumado a brindarle asistencia a Hamas. Seguimos teniendo contactos privados y públicos. No queremos ver una expansión del conflicto o que se abra un segundo frente. Pensamos que esto no es bueno para la región ni para el pueblo de Israel. Seguiremos presentando ese mensaje. El alcalde de Denver decía este fin de semana que la ciudad necesitaba que los migrantes que llegaban de Venezuela deberían tener la capacidad de trabajar. ¿Se va a extender el TPS para los venezolanos? No tengo una actualización sobre eso. Quizá deban hablar con el secretario Mayorkas y su equipo. Mencionabas que el último paquete de asistencia para Ucrania ya salió. Si no se llega a un acuerdo con el Congreso, ¿qué pasaría? Tienen que actuar. Tienen que actuar. El presidente firmó el último paquete de asistencia que tenemos cubierto. Ya está. Necesitamos la asistencia. Así que siempre hay un periodo de días o semanas. Lo que se aprobó el 27 no ha sido entregado en su totalidad, pero después que esto sea entregado, no hay otro recurso mágico al que se pueda apelar. ¿Tienen alguna otra fuente de recursos que pueden utilizar de manera de emergencia? No me quiero adelantar al proceso de toma de decisiones. Vamos a hacer todo lo posible para seguir ayudando a Ucrania, pero en cuanto a la asistencia de seguridad que podemos brindar y la frecuencia cada 2 semanas, eso terminó el 27 cuando entregamos el último paquete de asistencia. Usted ha dicho que Israel no está detrás del asesinato del líder de Hamas, pero ellos han dicho que van a ir en pos de los líderes de Hamas. ¿Desestiman ustedes estas aseveraciones?
No tenemos por qué desestimar nada. Me hicieron una pregunta muy sencilla. ¿Piensan que Israel es responsable? No tenemos evidencia. Israel tiene el derecho de ir en pos de la amenaza de Hamás, de ir en pos de los líderes de Hamás. Pero también he dicho muchas veces desde aquí, pensamos que actúen en el marco del derecho internacional. Miembros del gabinete de Israel han abogado por el desplazamiento de palestinos. ¿Cómo se puede hacer esto? Aparte de una condena, ¿qué pueden hacer a este respecto? Porque Netanyahu ha desafiado a la Casa Blanca en cuanto a la solución de 2 estados y otras cosas. Estos son comentarios, yo no diría que es un plan, son comentarios de 2 miembros del gabinete. No es que Israel tenga planes de reubicar gente fuera de Gaza. No creo que debamos precipitarnos. Hemos dejado en claro que no estamos de acuerdo con el desplazamiento forzado de palestinos de Gaza. Eso no va a cambiar. Volviendo a Ucrania, al comienzo del conflicto se hablaba de las sustanciales bajas de Rusia. Luego de estas más recientes andanadas de ataques contra Ucrania, ¿cuál es la capacidad que tiene en este momento las Fuerzas Armadas de Rusia? Ellos van a tener que seguir pidiendo asistencia a otros países para reabastecer sus arsenales, tanto en municiones como en drones. Ellos estaban utilizando drones construidos o con diseño iraní. Sabemos que hay una limitación en los recursos con los que cuenta Putin. Sabemos que sigue teniendo una fuerte capacidad en su fuerza aérea y si bien la Armada ha sido confrontada en el Mar Negro, sigue teniendo un poderío naval sustancial. No se está hablando de sacar a prisioneros o enviarlos a combatir. Él ha tenido que hacer mucho en los últimos 2 años y él va a seguir tratando de obtener recursos para seguir combatiendo. Los problemas, por otra parte, con la moral de las fuerzas, comando y control, todavía dependen sustancialmente de recursos limitados, que es lo que tienen. Cuando se enfrentan a las fuerzas ucranianas, no están teniendo mucho éxito. Estas contraofensivas no han logrado mucho. Así que parece que todavía no han aprendido las lecciones que uno esperaría que aprendan después de 2 años de conflicto. Usted dice que Estados Unidos no quiere sumarse al conflicto y que Israel tiene el derecho y la responsabilidad de defenderse. Pero no se está expandiendo el conflicto cuando Estados Unidos apoya el que se vaya en pos de los líderes de Hamás fuera de Gaza. Bueno, usted está presumiendo mucho en su pregunta, incluyendo cosas que yo no he dicho. No dije que Israel lanzó este ataque. Yo lo remito a ellos para que hablen de sus operaciones militares. Yo no estoy confirmando si ellos lanzaron este ataque. Ellos tienen el derecho y la responsabilidad de atacar a los líderes de Hamás y esperamos que lo hagan de acuerdo con el derecho internacional. Pero mira, al principio lo dije, hablábamos de toda la capacidad que se ha movilizado en la región para evitar una expansión del conflicto.
Considerando los patrullajes en el Mar Rojo, sabíamos desde el comienzo que nadie podía hacer nada en una región donde ellos tenían predominancia. ¿No es esta una provocación? Ustedes saben que Irán está buscando una provocación, pero han actuado. Creo que eso es tomar las cosas al revés. ¿No considera usted que la provocación sea lanzar un ataque con misiles? ¿No sería esa la provocación? El atacar embarcaciones mercantes, esa es la provocación. Lo que estamos haciendo es tener una coalición de los dispuestos defensiva para proteger la navegación internacional. Pero niega usted entonces que ha habido una escalada. Estoy totalmente en desacuerdo con la premisa de su pregunta. Estados Unidos no fue quien decidió atacar la navegación comercial en el Mar Rojo, fueron los Houthis. ¿Y quién los respalda? Irán. Irán ha proporcionado los misiles que ellos usan. Nosotros estamos en una posición defensiva para proteger la navegación. Pero ha habido una escalada. Así que sí la ha habido. Le pregunto nuevamente, ¿las acciones de Estados Unidos han propiciado una escalada? Usted me hizo una pregunta, señora, y yo le respondí. Se dijo que la postura ordenada por el presidente era para la distensión en el conflicto. Usted hablaba de una conversación reciente con Netanyahu. ¿Puede hablarnos de si en las conversaciones entre el presidente y Netanyahu ha habido una tensión creciente? No. ¿Puede hablar del tenor de las conversaciones? No. ¿Ustedes han visto la sinopsis de estas conversaciones? Estos dos líderes se conocen desde hace mucho tiempo y no están de acuerdo en todo, y no es de esperar que estén de acuerdo en todo. Pero el presidente puede tener conversaciones francas con sus contrapartes, y entre países aliados, las conversaciones pueden y deben ser francas. Sobre Ucrania, ¿está el presidente de acuerdo con la confiscación de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania? ¿Y cuánto del equipo proporcionado por Estados Unidos a Ucrania ha sido dañado por los ataques de Rusia? ¿Tienen información en ese sentido? En cuanto a la primera pregunta, seguimos conversando con aliados respecto a las necesidades de la reconstrucción en Ucrania después de la guerra. Por ahora estamos concentrados en ayudarlos en la lucha contra la agresión de Rusia. Y en cuanto a la segunda pregunta, esto es más pertinente preguntárselo a las autoridades ucranianas. Toda la asistencia que se le ha dado a Ucrania conlleva una responsabilidad, el uso apropiado de estos recursos, si no hemos visto indicio alguno que no haya sido así, que haya habido corrupción generalizada o cosa parecida, pero es una guerra y muchas veces ellos tienen que usar los recursos que reciben en forma inmediata. Así que en lo que concierne a cada bala y demás, eso es algo de lo que pueden hablar los ucranianos. Me refiero en general. ¿Están ustedes siguiéndole la pista a estos recursos militares? Por supuesto.
hemos tenido expertos en Kiev llevando este control y los ucranianos lo entienden y están de acuerdo y han dejado en claro que están dispuestos a trabajar en estas medidas de responsabilidad. En líneas generales, el tipo de materiales que le proporcionamos a Ucrania se hace de manera muy bien pensada en cuanto a sus necesidades para las semanas subsiguientes. Número dos, como he dicho en muchos casos, muchos de estos recursos van directamente de los camiones y de los trenes a los soldados. Muchas veces es así de rápido. Están utilizando estos recursos apropiadamente para defender a su país. Okay, Darlene, good to see you. Want to reset us and start us off again? Sure, good to see you too. ¿Preguntas? For the first time in the U.S., there are wind turbines that have sent Por electricity to the primera grid. vez, There's a wind farm off the coast of Massachusetts. Estados It delivered Unidos some power just before midnight on Wednesday. It's a project the Biden administration estamos has signed viendo off on. I was just wondering if the un president proyecto supports this kind of para la energy, comercialización de is he energía. aware, in ¿Está al reaction, tanto el anything you can share? presidente de esto? ¿Alguna reacción que nos puedan compartir? No tengo una reacción en este momento, tendremos que hablar con el equipo. No he hablado con el presidente sobre este punto en particular. Como usted señala, en cuanto a las turbinas eólicas, hay fábricas que ciertamente están a la vanguardia en la producción de estos equipos. Ciertamente el cambio climático es algo en lo que hemos trabajado muy intensamente, pero no he hablado sobre esto con el presidente. En cuanto a la agenda del presidente para mañana y el viernes, él va a viajar el sábado, en ocasión del 6 de enero viajará a Pensilvania. Es un acto de campaña que se está preparando allí, pero asegúrense de hablar con ellos. No tengo nada en su agenda para los próximos días. Yo no tengo una lista que darles. El presidente se reunió hoy con un grupo de historiadores y académicos para hablar de las amenazas a las democracias, nuestra y de otros países. Nos estamos acercando a un día importante, al 6 de enero. Él ha hablado con múltiples historiadores antes. No tengo una lista que darles en este momento. En cuanto a la reunión con los académicos e historiadores, esto se refiere a instituciones democráticas. ¿Considera el presidente que hay algún cambio de política específico que se necesite para fortalecer las elecciones? No tengo ningún cambio que anunciar en este momento. El presidente siempre ha sido claro, yo también he sido muy clara en que lo que ocurrió el 6 de enero fue algo sin precedentes, un ataque contra nuestros principios básicos, contra el imperio de la ley y nuestra constitución. Vimos cómo se enarbolaba la bandera confederada en el Capitolio. Fue un día aterrador, un pasaje oscuro de nuestra historia. Pero en cuanto a políticas y fortalecimiento de nuestras instituciones, no tengo nada que compartir. ¿Considera el presidente que Estados Unidos va a tener elecciones libres y justas en noviembre? Tiene que ser así. El presidente cree en esto, en elecciones libres y justas. Él ha hablado de esto, por supuesto, pero no tenemos anuncios sobre cambios de políticas, pero ciertamente esto es algo que las distintas entidades estarán haciendo. Tenemos que llegar al punto en que los estadounidenses puedan votar libremente en noviembre. En cuanto a que la deuda nacional va a alcanzar un nivel récord, si usted analiza estas estadísticas, esta es una deuda acumulada. Casi el 90% del aumento de la deuda es obra de los republicanos en las últimas 2 décadas, fuera de los gastos de emergencia. El presidente y yo hemos hablado de lo que él ha hecho,
de cómo ha trabajado para reducir el déficit en más de $1 billón. Ustedes han escuchado sobre los cambios en el sistema impositivo y en lo que se está haciendo, obligando a los más acaudalados a pagar lo que corresponde en impuestos. Pero los republicanos siguen pensando en darle beneficios fiscales a los multimillonarios. Esto ha sumado más de $3 billones a la deuda. El presidente ha sido muy cuidadoso en este sentido para hacer todo lo posible para lidiar con el tema de la deuda. ¿Ha sido informado el presidente acerca del incidente ocurrido esta mañana frente a una mezquita en Nueva Jersey? ¿Es este un caso de islamofobia? Sabemos del ataque contra el imán frente a una mezquita. Estamos, por supuesto, orando por su pronta recuperación. Las autoridades están abocadas de lleno a la investigación. Esperamos que completen su trabajo pronto. Yo lo remitiría al FBI para detalles específicos. ¿Puede usted hacernos una síntesis de las prioridades fundamentales del presidente en este último año de su presidencia? El presidente ha hecho más en estos 3 años de lo que otros presidentes han hecho en 2 mandatos consecutivos. Si ustedes piensan en legislación histórica, en materia de infraestructura, en la ley CHIPS de ciencia, hemos hablado de inversiones históricas, de la reducción del precio de las medicinas recetadas. Eso es sumamente importante. Y el presidente lo que quiere es concentrarse en poner esto en práctica. Eso es lo que va a estar haciendo el presidente. El año pasado, en su discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente hablaba de completar el trabajo. Esto es algo que él quiere seguir haciendo para asegurarnos de que se concrete su agenda de unirnos a los veteranos, que combatamos el problema del fentanilo. El presidente va a seguir hablando de estos temas y algo muy importante en la ley de reducción de la inflación es el límite en el precio de la insulina. Esperamos extender estos beneficios a todo el país. Ustedes han visto las estadísticas sobre la economía, hacia dónde va la economía y por qué pensamos que el Bidenomics está dando resultados. Mire, cuando se habla de la agenda de la unidad, siempre hay otras cosas que se pueden hacer para continuar en esta gestión histórica del presidente. Ciertamente hay más que se puede hacer, pero esto es también muy importante. El secretario Mayor Cas ha estado tratando de negociar este acuerdo para la frontera, pero al mismo tiempo la Cámara está abriendo un proceso de juicio político en su contra. ¿Hará esto más difícil una negociación? Creo que me refería a esto al comienzo, de que es un sinsentido, es una pérdida de tiempo. Esto no es lo que el país quiere y es lo que estamos viendo de los republicanos. Es una treta política sin fundamento. En lugar de lidiar con lo que puede ocurrir el 19 de enero con un cierre del gobierno, en lugar de hacer eso y de honrar su palabra, en el acuerdo bipartidista al que se llegó en 2023, hemos visto que había apoyo bipartidista en el Senado, pero ellos no están haciendo su trabajo. Se están concentrando en algo que los estadounidenses no quieren. Quieren que respondamos sobre las cosas que les importan, pero no va a hacer esto más difíciles las cosas. Pensamos que es una pérdida de tiempo, que no tiene fundamento y que no deberían concentrarse en esto. Así que, miren,
Hemos podido, si ven en cuanto al presupuesto, en lo que hemos podido hacer, hemos podido llegar a un acuerdo bipartidista para mantener el gobierno operando. Esto se hizo de manera bipartidista. Podemos hacer esto. Ellos se comprometieron a ello, pero quieren concentrarse en algo que no va a mantener el gobierno operando, ciertamente. El presidente ha dicho que necesita más dinero para proteger la frontera sur. ¿Considera él que es un problema de fondos lo que está ocurriendo en la frontera? Mire, si analizamos el crédito adicional que presentó el presidente, tiene un componente de seguridad fronteriza, pero esto requiere más recursos. Se necesitan más recursos. Necesitamos más jueces de inmigración. Necesitamos tecnología en la frontera para lidiar con lo que está sucediendo con los migrantes. Y mire, en mayo pasado, los republicanos votaron en contra de la incorporación de otros 2.000 agentes de la patrulla fronteriza. Eso no ayuda. Necesitamos los recursos, pero los republicanos se siguen interponiendo. Ellos están obstruyendo esta situación. Pero el presidente considera que este es un asunto meramente monetario. Debo recordar que en el primer día de su gestión, el presidente presentó un plan de reforma inmigratoria amplia. Esto se le presentó al Congreso y el presidente lo hizo porque entiende que el sistema migratorio ha sido disfuncional durante décadas. Se necesitan estos cambios para lidiar con un sistema disfuncional. Y eso es lo que hemos visto. Ha habido conversaciones y negociaciones para lidiar con la situación en la frontera. Ha habido estas conversaciones sobre los criterios políticos y monetarios. En cuanto a resoluciones de Año Nuevo del presidente, le puedo decir que el presidente quiere seguir haciendo el trabajo que le prometió al pueblo estadounidense. Eso es lo que ha hecho en los últimos 3 años. He hablado de elementos legislativos de trascendencia histórica, energía limpia, cambio climático, temas que son vitales para el pueblo estadounidense. Estas son las cosas en las que se va a concentrar el presidente. Después del accidente aéreo en Japón, el choque de los aviones, ¿va a Estados Unidos a contribuir en la investigación o a ayudar de alguna manera? Primero que nada, nuestros corazones están con los familiares de los militares japoneses que murieron en este accidente. Nos complace que los pasajeros y tripulantes del vuelo comercial pudieran escapar ilesos. En cuanto a la investigación, esto es algo de lo que les puede hablar el gobierno de Japón. Pregunta fuera de micrófono. Sé que esto se ha estado cubriendo mucho. Debo ser cuidadosa cuando hablamos de entidades privadas. No vamos a comentar sobre decisiones de personal. Y como usted me está preguntando, nosotros pensamos que este es un momento para que los líderes tengan claridad moral. Pensamos que es muy importante en este momento tener claridad moral. Mire, los llamamientos a genocidio son la antítesis de lo que representa nuestro país. Y siempre vamos a denunciar las expresiones de odio. Y ustedes han escuchado a presidentes de universidades quienes también han
pedido disculpas. La presidenta Gay dijo, lo siento porque las palabras cuentan. Yo debía haber sido más sensible. El hablar de genocidio es algo terrible. Este es el momento de demostrar liderazgo y es lo que hemos hecho. En cuanto a las negociaciones sobre la frontera, ¿puede hablarnos de las inquietudes expresadas por algunos legisladores que se sienten excluidos de estas conversaciones? Mire, hemos estado en contacto con los demócratas, con el liderazgo hispano. No vamos a hablar o a detallar conversaciones privadas, pero le digo lo siguiente, el presidente considera que se requiere un acuerdo bipartidista en cuanto a fondos y a temas políticos. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que se ha estado haciendo. Se han tenido estas conversaciones durante las fiestas. Pensamos que las conversaciones van por el camino correcto, pero como decía hace poco, el presidente considera que nuestro sistema inmigratorio es disfuncional. Por eso presentó su propuesta legislativa para lidiar con el sistema inmigratorio. Así que ahora estamos teniendo esta conversación bipartidista sobre cómo proceder. Seguiremos obviamente escuchando a los líderes y lo que tienen que decir. Hemos conversado con ellos. No voy a detallar estas conversaciones, pero no voy a hablar de elementos específicos. Vamos en la dirección correcta y eso es lo importante. Se ha dicho que esto está llevando al gobierno Biden hacia una trampa, que lo que se está es estimulando la inmigración ilegal. ¿Han escuchado ustedes algo de esto? Hemos visto los mismos reportes que usted. Por supuesto que hemos conversado con líderes. Mire, la situación es la siguiente. El sistema inmigratorio ha sido disfuncional desde hace años y necesitamos un acuerdo bipartidista para poder lidiar con el sistema. Eso es lo que necesitamos en cuanto a políticas y fondos. Eso es lo que estamos viendo entre republicanos y demócratas. Ha habido semanas de negociación y esto es importante. Es la única manera de lidiar con este asunto. Yo no voy a hablar de asilo, políticas de asilo, detalles específicos. Así que voy a tener que dejarlo hasta ahí. Una comisión de la Cámara sigue avanzando con la propuesta de un juicio político al secretario Mayorkas. Hay una audiencia prevista para la semana que viene. Y para aclarar, ¿el presidente sigue teniendo confianza en el secretario? Por supuesto que el presidente tiene confianza en el secretario. Y como dije al comienzo, pensamos que lo que están haciendo los republicanos con esta investigación sobre un juicio político no tiene fundamento. En este momento no hay tiempo para esto. El pueblo estadounidense quiere que hagamos ciertas cosas y ese debe ser el foco. Es lamentable que los republicanos quieran irse por este camino. Eso es realmente lamentable. El país quiere que trabajemos de manera bipartidista para lograr resultados y eso es lo que quiere hacer el presidente. Volviendo a las negociaciones sobre la frontera, el presidente ha hablado con el secretario Mayorkas desde que se reunió con los líderes ayer. Mire, yo no tengo ninguna llamada que reseñar o ninguna sinopsis. Obviamente el presidente habla con los miembros de su gabinete de manera periódica, pero no me quiero adelantar a las circunstancias. Pero sí, el presidente habla regularmente con su gabinete. Usted ha dicho que no va a entrar en detalles de las negociaciones, pero la Casa Blanca quiere que los legisladores aprueben el crédito adicional como precondición. El Congreso tiene mucho trabajo que hacer. El crédito adicional, hay solicitudes de emergencia que lo soportan, que requieren atención. Obviamente esto es importante.
es algo crucial. Y el trabajo básico de la Cámara y del Congreso en general es mantener el gobierno operando. Esa es su responsabilidad fundamental. Y lo que están haciendo es jugar con la propuesta del presidente. Esto vimos que contaba con un fuerte apoyo de los republicanos, pero ellos tienen mucho trabajo que hacer, pero tienen que hacer su trabajo. ¿Tiene el presidente planes de visitar la zona del desastre en East Palestine? No tengo detalles de la agenda del presidente en este momento, pero como saben, el presidente sigue atento a este vasto esfuerzo de recuperación para ayudar a la gente de East Palestine, y el presidente visitará la zona cuando sea de más utilidad para la comunidad. Seguiremos trabajando allí para asegurar que Norfolk Southern responde por el daño causado a esta comunidad, pero hemos hablado del crédito adicional, del presupuesto. Este es otro tema en el que queremos que el Congreso haga su trabajo. El Congreso tiene que trabajar mediante un sistema cuidadosamente bien estructurado. Pero el presidente seguirá estando del lado de esta comunidad como ha sido en los últimos meses. Numerosos funcionarios han sido arrestados acusados de propiciar estas acciones irregulares. En cuanto a la deuda federal, ustedes culpan a los republicanos de la deuda federal, pero el presidente ha estado en el cargo por 35 meses y en los últimos 3 meses sumaron 10.000 millones diarios a la deuda. Se ha hablado de recortar gastos. Los recortes fiscales de los republicanos son la causa del 90% del repunte en la deuda. Esto es responsabilidad de los republicanos. Lo que ha hecho el presidente, y hemos hablado de esto, él ha presentado un proyecto de ley para reducir $3 billones del déficit, para bajar el precio de las medicinas, para combatir los recortes fiscales que benefician a los millonarios. Hay que eliminar gastos dispendiosos y el presidente pudo hacerlo cambiando la postura frente a las farmacéuticas. Y sí, ¿sabe qué? Lo que quieren hacer los líderes republicanos es seguir con su economía de maga, algo que ya le ha añadido miles de millones de dólares, $3 billones a la deuda. Eso es lo que estamos viendo. Volviendo a la frontera, la vicepresidenta fue de Los Ángeles a Las Vegas, y el presidente sigue teniendo confianza en que la vicepresidenta puede llegar a las causas de fondo de la migración. El presidente considera que la vicepresidenta es su aliada. Todos los éxitos que se han alcanzado en los primeros 3 años de este gobierno, he hablado de legislación históricas, de la reducción del costo de las medicinas, el cambio climático, el manejo de la economía. Esto es algo que el presidente ha hecho junto con la vicepresidenta. Él tiene confianza en la vicepresidenta. ¿Considera el presidente que esto amerita una renuncia? El presidente considera que su decisión es personal e importante. ¿Confía el presidente en el senador? Yo no voy a entrar en discusiones privadas, pero en este sentido, esto es algo con lo que estamos lidiando. Usted hablaba de la propuesta del presidente sobre la inmigración. Yo no voy a discutir las negociaciones desde aquí. ¿Por qué no está él insistiendo en esto?
No estoy diciendo que no sea así. Hace un par de semanas escuchábamos de lo que estaba pasando en la frontera, de los encuentros con migrantes en cifras sin precedentes. ¿Considera el Ejecutivo que estamos viendo una situación inusual? Lo que decía es que Estados Unidos ha visto estos altibajos. Esto ocurre todos los años y esto se debe a que los contrabandistas siguen alentando la migración irregular. Y desde el 12 de mayo hemos visto los casos de personas que han ingresado ilegalmente al país. Hemos logrado deportar a más de 450,000 personas. Eso es lo que estamos viendo y mucho de esto se debe a desinformación. Pero se ha dicho que en el último año solo se deportó a 142,000. ¿Cómo puede esto tener un impacto significativo? El Departamento de Seguridad Nacional ha logrado repatriar a miles de individuos que no tenían una base legal para permanecer en el país. Y debo recordarle que la semana pasada, Sherwood Randall y representantes del presidente se reunieron con las autoridades de México. El presidente de México pensamos que ha tomado medidas significativas y estamos viendo los resultados. Mucho de esto es diplomacia. Como he dicho, cuando se estaba preparando la deportación de individuos que no tenían base legal para estar en el país, los republicanos votaron a favor de eliminar los fondos para 4,000 puestos en la frontera. Entendemos la situación, por eso se está negociando, pero hay que lidiar con este asunto. Están luchando también para retirar el alambre de púas en la frontera, que está allí para tratar de disuadir los cruces ilegales. El gobernador Abbott y su alambrada no evitan los ingresos ilegales al país. Esto lo que hace es que pone en peligro las vidas de los miembros de la patrulla de fronteras. Eso es lo que se está logrando. Y eso es lo que está haciendo el gobernador Abbott, nuevamente. Una treta política que no resuelve el problema y compromete la seguridad del personal de la patrulla de fronteras. Obviamente esta es una solución provisional. Esto pone en una posición difícil a los miembros de la patrulla de fronteras. Cuando usted dice que la indagatoria sobre un juicio político no tiene fundamento, hoy, por ejemplo, el alcalde de Denver decía que la ciudad se ha convertido en la entidad que más migrantes ha recibido, numéricamente hablando, y otras entidades están hablando de que van a tener que tomar medidas directamente. Cuando estamos hablando de una población más grande que la de Seattle desde octubre. Entiendo su oposición, pero cuando no ha habido progreso, ¿qué está haciendo el Ejecutivo en este momento para mejorar la situación en la frontera? Los republicanos están bloqueando los esfuerzos del presidente de hacer algo. Están haciendo tretas políticas. Los mismos republicanos votaron para reducir el número de agentes de la patrulla de fronteras. Ellos no quieren ayudar. Nos complace estar trabajando de manera bipartidista en el Senado para lidiar con la seguridad en la frontera. Esto va a continuar esta semana y realmente esperamos que podamos llegar al punto de poder llegar a un acuerdo y lidiar con los fondos y la política.
Los republicanos se siguen interponiendo. Esto es lo que ellos ven como más efectivo y no estamos de acuerdo. En cuanto a las alambradas de púas, se ha dicho que ya se están cortando las alambradas. Esto hace la situación aún más difícil para el personal de la patrulla de fronteras que quiere detener a los que están cruzando ilegalmente. Solo para aclarar, esto les hace más difícil hacer su trabajo. Si me permite, el presidente hizo la campaña de ser un líder apto para el consenso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de infraestructura, ahora hay un nuevo presidente de la bancada republicana en la Cámara. Han pasado muchas semanas sin una reunión. ¿Por qué el presidente no ha invitado al presidente Johnson a la Casa Blanca? Mire, lo que le puedo decir es lo siguiente. El presidente de la Cámara ha sido muy claro en cuanto a cuál es su posición sobre la frontera. Ellos han seguido haciendo tretas políticas y han bloqueado los esfuerzos del presidente de lidiar con el problema en la frontera. El presidente ha logrado, junto con su equipo, el tener estas conversaciones bipartidistas con senadores republicanos y demócratas. Eso es algo positivo. Creemos que las negociaciones van por buen camino cuando hablamos de seguridad en la frontera y tenemos la esperanza de llegar al punto de poder lidiar con un tema que le importa al país. No tengo información adicional que brindarles. Gracias, los veo mañana.